Hola chicos, esta noche nosotros vamos a retroceder en el tiempo, no a los años 80 con su música de sintetizador y sus peinados cuestionables, sino mucho, mucho más atrás, a una época de castillos, reyes y banquetes tan extravagantes que harían que una boda de lujo de hoy en día pareciera una simple reunión en el patio de tu casa. Nos sumergiremos en una noche de opulencia tan extrema que roza lo grotesco, una fiesta que, como prometió su anfitrión, realmente quedaría marcada para siempre en la memoria de los hombres, aunque no por las razones que él esperaba. Piensa en ello como el festival de música más exclusivo y desastroso de la historia, solo que con más cubiertos de plata y menos baños portátiles. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y ya que estás en ello, deja un comentario abajo diciendo desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu rincón del mundo. Siempre es fascinante ver cómo esta pequeña comunidad se extiende por todo el globo. Ahora, atenúa las luces. Tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo y comencemos juntos el viaje de esta noche. Tu carruaje se sacude una última vez sobre el puente levadizo de madera y piedra, y el sonido hueco retumba, anunciando tu llegada. Llevas horas viajando por caminos que eran más una sugerencia que una ruta real, y el alivio de llegar es casi tan palpable como el frío que se filtra por las grietas de la puerta. Al asomarte por la ventana, lo primero que te impresiona no es el castillo en sí, sino su pura audacia. Está construido sobre unos acantilados que caen a pico hacia un río furioso, como si la tierra misma se hubiera erizado para sostener esta fortaleza. Las murallas son tan altas que parecen competir con las nubes más bajas, y en sus almenas, las siluetas de los guardias son apenas motas oscuras contra el cielo crepuscular. Sientes el peso de la historia aquí. Cada piedra parece susurrar historias de asedios, intrigas y un poder incontestable. Un hecho histórico poco conocido es que muchos castillos medievales no eran esas fortalezas grises y monótonas que vemos en las películas. A menudo estaban encalados y pintados con colores vivos, como blanco o incluso rosa, para mostrar la riqueza de su señor. Imagina esta imponente estructura brillando bajo el sol como un diente recién blanqueado. Pero no es la vista lo que domina tus sentidos ahora mismo. Es el olor. Incluso aquí fuera, a una distancia considerable del salón principal, el aire está cargado de un aroma complejo y abrumador. Es una mezcla densa de grasa de cerdo y pato, asándose lentamente sobre fuegos abiertos. El perfume embriagador de especias que solo pueden venir de las rutas comerciales más lejanas de Oriente. Canela, clavo, nuez moscada y por debajo de todo, el aroma dulce y casi pegajoso de vino caliente y miel. Es un olor diseñado para impresionar, para gritar riqueza a cualquiera que se acerque. Los historiadores todavía debaten si el uso masivo de especias en la cocina medieval se debía a un gusto genuino por los sabores fuertes, o si era una necesidad para enmascarar el sabor de la carne, que no siempre estaba en su punto más fresco. A juzgar por la intensidad del aroma que te llega, podrías apostar por lo segundo. Mientras un paje te abre la puerta del carruaje, te encuentras con una curiosidad de la época. Pequeños manojos de hierbas aromáticas atados a las antorchas del patio. No solo iluminan el camino, sino que liberan nubes de romero y lavanda al calentarse, una especie de ambientador medieval para combatir los olores menos nobles de los caballos y los desagües. Con una respiración profunda, te preparas. Sientes que no solo estás entrando a un banquete, sino a una experiencia sensorial total, un espectáculo orquestado por un rey conocido por todo menos por su sutileza. El aire es pesado, prometedor y de alguna manera vagamente amenazante. Al cruzar el umbral del gran salón, te detienes por un instante, genuinamente deslumbrado. El caos de olores del exterior se concentra aquí dentro, pero ahora está acompañado de una vista que sobrepasa cualquier expectativa. El salón es una caverna de opulencia. El techo abovedado se pierde en las alturas, con vigas de madera oscura
de las que cuelgan enormes candelabros de hierro forjado y plata, cada uno sosteniendo docenas de velas, cuya luz parpadeante se refleja en todo. Las paredes están cubiertas casi por completo con tapices que representan batallas épicas y cacerías míticas. Los colores son tan vivos que parecen recién tejidos, y los hilos de oro y plata entretejidos en la lana capturan la luz de las velas, creando un efecto de brillo constante y sutil. Es como entrar en una caja de joyas de tamaño catedralicio. Las largas mesas de roble, tan pulidas que podrías ver tu reflejo en ellas, están cubiertas con manteles de un brocado pesado, también bordados en oro. La cantidad de trabajo que debe haber llevado es asombrosa. Probablemente el sueldo de un pueblo entero durante un año está desplegado en estas mesas solo en forma de tela. Tu mirada recorre la escena, absorbiendo los detalles. Los cubiertos no son de estaño ni de peltre, sino de plata maciza, brillando junto a copas de cristal veneciano tan finas que parecen hechas de aire solidificado, centros de mesa colosales, pirámides de frutas exóticas, naranjas de las tierras del sur, granadas que parecen joyas, abiertas, higos apilados con una precisión arquitectónica, se elevan hacia el techo. Algunas de estas frutas, como las naranjas, eran un símbolo de estatus tan increíblemente alto que a menudo se regalaban de a una como si fueran diamantes. Verlas apiladas así es el equivalente medieval a pavimentar tu entrada con lingotes de oro. Mientras buscas tu lugar asignado, te das cuenta de los sirvientes. Se mueven con una eficiencia silenciosa, casi fantasmal, pero si te fijas bien, puedes ver la tensión en sus hombros y el brillo de sudor en sus sienes. Sus rostros muestran una fatiga profunda, delatando los días y noches de preparación incesante que ha costado este espectáculo. Hay una extraña dualidad en el ambiente, la alegría forzada de los nobles que ríen y charlan, y el agotamiento silencioso de quienes hacen posible esa alegría. Es un recordatorio de que debajo de cada capa de lujo siempre hay una capa de trabajo duro y, a menudo, invisible. La música de laúdes y tambores suaves llena el espacio, una banda sonora agradable que por ahora es elegante y contenida. Te sientas en tu lugar asignado, notando la suavidad del cojín de terciopelo. A tu lado, un varón de una provincia lejana te sonríe, pero sus ojos no dejan de moverse, catalogando la riqueza con una mezcla de envidia y asombro. Los historiadores todavía debaten si la disposición de los asientos en estos banquetes seguía un protocolo rígido basado puramente en el rango, o si los anfitriones a menudo colocaban estratégicamente a rivales juntos para fomentar la tensión o a aliados para facilitar las negociaciones. Observando a tu alrededor, sospechas que esta noche la disposición tiene más que ver con el potencial para el drama. Una curiosidad excéntrica de la época era la nef, una elaborada pieza de vajilla con forma de barco, generalmente de metales preciosos, que se colocaba frente al anfitrión o al invitado de honor. Contenía sus cubiertos personales, su sal y sus especias, y a veces incluso un trozo de cuerno de unicornio, en realidad colmillo de narval, para detectar veneno. Buscas con la mirada el asiento del rey, pero aún está vacío, aunque una nef dorada y gigantesca, con forma de dracar vikingo, ya anuncia su inminente y sin duda grandiosa llegada. Por un momento te permites disfrutar de la ilusión, la luz, los sonidos, el lujo. Es un sueño, pero el recuerdo del olor exterior, esa nota ligeramente excesiva, te mantiene alerta. Esto es demasiado perfecto, y la perfección, como, ¿sabes? A menudo es solo el preludio de algo completamente diferente. Justo cuando la conversación en el salón alcanza un murmullo constante y cómodo, un crescendo de trompetas resuena desde la entrada, cortando el aire y haciendo que todos se callen al instante. Las enormes puertas dobles de roble que habías admirado al entrar se abren de golpe hacia adentro, manejadas por dos guardias que parecen esculpidos en granito. Todo el mundo se pone de pie, las sillas de madera raspando contra el suelo de piedra en una cacofonía nerviosa, y entonces lo ves, el rey. Entra no con la solemnidad que esperarías de un monarca, sino con una especie de pavoneo enérgico,
como un actor que sube al escenario para recibir un premio que cree merecer sobradamente. Su túnica es de un terciopelo morado tan oscuro que parece negro, pero está tan cargada de bordados de oro y gemas que parpadea y destella con cada paso que da. Un hecho histórico interesante es que el púrpura de Tiro, el colorante usado para estas túnicas, era obscenamente caro porque se extraía de miles de caracoles marinos. Se necesitaban unos 12.000 caracoles para producir poco más de 1 gramo de tinte, lo que lo hacía literalmente más valioso que su peso en oro. El rey no solo lleva una túnica, lleva el PIB de una pequeña nación sobre sus hombros. Pero lo que realmente te llama la atención es la corona. No es una diadema elegante y simbólica, es una monstruosidad de oro macizo, pesada y tosca, que parece demasiado grande para su cabeza. Se inclina ligeramente hacia un lado, y él la reajusta con un gesto impaciente a mitad de camino, como si fuera un sombrero molesto. Su rostro, enmarcado por una barba recortada de forma extraña y asimétrica, está iluminado por una sonrisa amplia y orgullosa, una sonrisa que no llega del todo a sus ojos. Sus ojos son pequeños, brillantes, y se mueven constantemente, escaneando la habitación, evaluando las reacciones de sus invitados, como un científico observa a sus sujetos de prueba. No parece un gobernante, parece el director de un circo a punto de presentar su número más peligroso. Camina hacia la cabecera de la mesa, y el silencio solo se rompe por el tintineo de las joyas en su ropa y el golpeteo de su cetro contra el suelo. Una vez que llega a su trono dorado, porque no es una silla, es un trono, se gira hacia la multitud, extiende los brazos y grita: «Bienvenidos, bienvenidos a una noche que hará que los dioses sientan envidia». La respuesta es una oleada de aplausos y vítores forzados. Notas que la gente aplaude un poco más fuerte de lo necesario, ríe un poco más alto de lo que el chiste merece. Es el tipo de reacción que le das a un jefe impredecible y poderoso. Te sientas de nuevo, y una extraña tensión se asienta en la sala. Los historiadores todavía debaten si la excentricidad de ciertos monarcas era un signo de una enfermedad mental genuina o una táctica política calculada para mantener a sus súbditos y rivales desequilibrados e inseguros. Viendo a este hombre, con su corona torcida y su sonrisa maníaca, te inclinas a pensar que podría ser una peligrosa mezcla de ambas. Una curiosidad marginal sobre la etiqueta real es que, en algunas cortes, era una grave ofensa darle la espalda al rey. Los cortesanos tenían que aprender a caminar hacia atrás para salir de su presencia, lo que sin duda provocaba más de una caída cómica y poco digna. Te imaginas a todos estos nobles con sus ropas finas intentando salir de aquí, marcha atrás al final de la noche, y no puedes evitar una pequeña sonrisa. El rey se sienta, hace un gesto amplio con la mano, y la música se reanuda, pero ahora con un ritmo más urgente. El espectáculo ha comenzado oficialmente, y el director de orquesta es un hombre cuya corona parece pesar tanto como su cordura. Apenas el rey se ha sentado, una procesión de sirvientes emerge de las cocinas, moviéndose en una coreografía ensayada. Llevan enormes bandejas de plata, cubiertas con cúpulas pulidas. La anticipación en la sala es palpable, mezclada con esa tensión que el rey ha traído consigo. Los sirvientes colocan las bandejas en el centro de cada sección de la mesa y, a una señal de un mayordomo, levantan las tapas al unísono. La revelación provoca un jadeo colectivo. En el centro de cada bandeja reposa un cisne. No es solo un cisne asado, es una obra de taxidermia culinaria. El ave ha sido cocinada y luego, de alguna manera, su piel y sus plumas han sido recolocadas meticulosamente para que parezca que está viva, flotando serenamente en un lecho de hierbas y flores comestibles. Su largo cuello está arqueado con gracia. Sus ojos de cristal negro brillan a la luz de las velas, y su corona dorada en miniatura, un toque del rey sin duda, está ligeramente torcida, imitando la de su señor. Al principio, la reacción es de asombro. Es una sotelti, o sutileza, un plato sorpresa popular en los banquetes medievales más opulentos, diseñado tanto para el espectáculo como para el paladar. De hecho, los cocineros de la nobleza eran artistas consumados en la creación de estas ilusiones. A menudo,
presentando criaturas mitológicas o escenas enteras hechas de comida. La gente murmura, señalando la increíble artesanía. Pero entonces, un segundo sentido se activa: el olfato. A medida que el calor del ave cocida se eleva, trae consigo un olor que no es del todo correcto. No es el aroma delicioso de un ave asada. Hay una nota subyacente, un tufillo ligeramente almizclado y graso, el olor de plumas, calentadas y piel que ha sido manipulada durante demasiado tiempo. La ilusión de vida se rompe y lo que queda es un cadáver exquisitamente decorado. Tu vecino, el varón, que antes estaba boquiabierto de admiración, ahora tiene una expresión de leve desconcierto. Ves su nariz arrugarse sutilmente. Un sirviente se acerca con un cuchillo largo y afilado y con una reverencia comienza a trinchar el cisne. El primer corte rompe la piel restaurada y el acto parece extrañamente violento, como vandalizar una estatua. La carne que se revela debajo es oscura y, sinceramente, no parece muy apetitosa. Te sirven una porción en tu plato de plata. La miras fijamente. La piel emplumada está a un lado, la carne al otro. Te sientes como si estuvieras en una extraña clase de biología. Una curiosidad de la época es que aunque los cisnes se comían, no eran particularmente sabrosos. Su carne era dura y de sabor fuerte, por lo que su consumo era casi exclusivamente un símbolo de estatus, no un placer gastronómico. Estabas comiendo la idea de un cisne, no el cisne en sí. Los historiadores todavía debaten si el objetivo principal de estos platos era impresionar a los invitados con la habilidad del cocinero, o simplemente impactarlos con la riqueza del anfitrión, demostrando que podía permitirse el lujo de sacrificar un animal tan majestuoso para una sola comida. El rey, desde su trono, observa las reacciones con su sonrisa satisfecha, ajeno o indiferente al creciente malestar. Levanta un trozo de cisne con su propio tenedor dorado y se lo come con un entusiasmo exagerado, masticando ruidosamente. La presión social es inmensa. Con la mirada del rey recorriendo el salón, coges tu tenedor. La primera duda real de la noche se asienta en tu estómago. Y es una duda fría y pesada. Este no es un banquete sobre la buena comida. Es un banquete sobre el poder. Y tú eres solo una pieza en el tablero de juego del rey. Justo cuando crees que has superado el pico de la excentricidad con el cisne de aspecto zombie, los sirvientes retiran los restos de las aves con una eficiencia que sugiere que están contentos de deshacerse de ellas. La conversación se reanuda, un poco más nerviosa esta vez. La gente está claramente procesando el primer plato, tratando de decidir si fue un acto de genio culinario o una broma de mal gusto. Antes de que puedas formarte una opinión definitiva, una nueva procesión emerge de la cocina. Esta vez, 4 sirvientes fornidos llevan sobre sus hombros una bandeja tan grande que parece una puerta. Sobre ella descansa la pieza central de este nuevo acto, un pastel. Y es un pastel colosal, una fortaleza de masa dorada con torretas, almenas y un pequeño estandarte con el blasón del rey en la parte superior. Huele deliciosamente a mantequilla, hierbas y masa horneada. Un aroma reconfortante y normal que hace que todos en el salón se relajen un poco. Quizás el cisne fue solo una extraña apertura, un aperitivo de lo bizarro antes del evento principal. El pastel se coloca en una mesa especial justo delante del trono del rey. El monarca se pone de pie, toma un cuchillo ceremonial que parece más una espada corta y lo levanta para que todos lo vean. No todos los tesoros son de oro y plata, proclama con una risa estruendosa. Algunos vienen envueltos en una gloriosa corteza. Con un movimiento dramático, hunde la hoja en la parte superior del pastel. Y entonces ocurre el caos. En el instante en que la hoja perfora la corteza, la parte superior del pastel explota hacia afuera, pero no con relleno de carne o fruta, sino con una ráfaga de plumas y el batir frenético de alas. Docenas de pajaritos, pinzones, gorriones, estorninos, que habían estado atrapados vivos dentro del pastel hueco, salen disparados en todas direcciones, piando de pánico. El salón se transforma instantáneamente de un banquete noble a una escena de una película de terror naturalista dirigida por un comediante. Los pájaros, desorientados por la luz y el ruido, vuelan erráticamente,
chocando contra los tapices, apagando velas con el viento de sus alas y, lo más alarmante, cayendo en picado sobre los invitados. Se desata un pandemonio controlado. Las damas gritan y se cubren el pelo. Los hombres se agachan o intentan torpemente atrapar a las aves en el aire. Un pajarito asustado aterriza directamente en la peluca empolvada de un conde, que empieza a agitar la cabeza violentamente, haciendo que la peluca y el pájaro salgan volando por los aires. Otro se estrella contra una copa de vino, derramando un líquido rojo oscuro sobre el mantel blanco como si fuera una herida. Tú mismo te agachas justo a tiempo para evitar que un gorrión particularmente decidido te dé un cabezazo. Es un caos absoluto y total, una mezcla surrealista de terror y comedia. Y en medio de todo, el rey se ríe. No es una risa normal, es una carcajada profunda, gutural y genuinamente alegre. Está absolutamente encantado, como un niño que acaba de soltar una caja de ranas en la biblioteca. Históricamente, los pasteles con criaturas vivas en su interior eran una forma real de entretenimiento en banquetes. La famosa canción de cuna, Sing a Song of Sixpence, con sus 4 y 20 mirlos horneados en un pastel, no era una completa fantasía. Era una demostración de la habilidad del pastelero para crear una corteza lo suficientemente resistente como para contener a las aves y permitirles respirar. Los historiadores todavía debaten la logística exacta de cómo se mantenía a las aves tranquilas y vivas dentro de un horno caliente. La respuesta probable es que el pastel se horneaba hueco y las aves se introducían justo antes de servirlo a través de una trampilla, mientras los sirvientes intentan ahora, con una dignidad imposible, espantar a los pájaros restantes hacia las ventanas abiertas. Te das cuenta de que la noche acaba de dar un giro irrevocable. La línea entre la extravagancia y la locura ha sido cruzada, y todos sois ahora participantes en el teatro personal y demencial del rey. Una vez que el último pajarito asustado ha sido expulsado por una ventana y el conde ha recuperado su peluca del suelo, una calma precaria se asienta en el salón. Los sirvientes, con una agilidad nacida de la práctica en el caos, reemplazan rápidamente las copas manchadas y limpian los derrames. El rey, secándose una lágrima de risa de su ojo, golpea su copa con un cuchillo, produciendo un sonido agudo que vuelve a captar la atención de todos. Un espectáculo para abrir el apetito, brama, claramente encantado con la interrupción. Pero ningún festín está completo sin el vino adecuado, un vino digno de esta noche, un vino que hará cantar la sangre en vuestras venas. Con un gesto de su mano, otra procesión de sirvientes entra en la sala. No llevan comida esta vez, sino jarras de un cristal oscuro y pesado. Comienzan a verter el contenido en las copas limpias de todos los invitados, y mientras el líquido cae, te das cuenta de que no es rojo, ni blanco, ni rosado. Es de un color inquietante, un violeta verdoso profundo que parece absorber la luz de las velas en lugar de reflejarla. Se arremolina en la copa con una consistencia ligeramente más espesa que la del vino normal, casi aceitosa. Un murmullo recorre la sala mientras el aroma de esta extraña bebida llega a las fosas nasales de los invitados. No huele a uvas, huele a tierra húmeda después de la lluvia, a hierbas amargas y a una dulzura floral casi empalagosa, como la de flores, nocturnas. Es un olor a la vez atrayente y repulsivo. El rey levanta su propia copa, que rebosa del misterioso líquido. Por una noche inolvidable, brinda, con su sonrisa maníaca en pleno esplendor. Por la belleza del exceso y la gloria de la sorpresa. Bebed, bebed profundamente y sentid cómo la alegría florece en vuestro interior. Nadie se mueve durante una fracción de segundo. La vacilación es un sentimiento colectivo, tan espeso como el vino en sus copas. Rechazar un brindis del rey es un insulto impensable, un acto que podría costarte tierras, títulos o algo peor. Es un jaque mate social. Con una sensación de inevitable fatalidad, levantas tu copa junto con todos los demás. El cristal se siente frío contra tus labios. Cierras los ojos y tomas un sorbo. El sabor es tan complejo y confuso como el olor.
Al principio es amargo, con un toque medicinal que te recuerda a los tónicos de un boticario. Luego, una oleada de dulzura especiada lo inunda todo: azafrán, cardamomo y algo más, algo que no puedes identificar, un sabor floral y exótico. Finalmente, deja un regusto cálido y persistente en la parte posterior de la garganta, una sensación que empieza a extenderse lentamente por tu pecho. Una curiosidad de la época es la popularidad del Hippocras, un vino especiado que se servía a menudo en los banquetes. Se le añadían todo tipo de ingredientes, desde jengibre y canela hasta granos del paraíso, y a menudo se le atribuían propiedades medicinales o afrodisíacas. Sin embargo, parece ser una versión mucho más potente y experimental. Los historiadores todavía debaten dónde se trazaba la línea entre la herboristería, la medicina y la poción en las cortes medievales, ya que muchas sustancias que se usaban para curar también podían, en dosis ligeramente diferentes, desorientar o dañar. Mientras bajas la copa, ves que todos los demás también han bebido. Sus rostros son una mezcla de obediencia y aprensión. Un hecho histórico relevante es el papel del catador de vinos, un sirviente de confianza que probaba la comida y la bebida del rey para asegurarse de que no estuviera envenenada. Te preguntas si el catador de este rey tuvo la noche libre o si tiene una constitución de hierro. Por ahora, no sientes nada más que ese calor expansivo, pero la promesa del rey de que hará cantar la sangre resuena en tus oídos con un tono ominoso. El calor del vino misterioso se asienta en tu estómago, una presencia extraña, pero no inmediatamente desagradable. La conversación en el salón vuelve a surgir, esta vez con un matiz ligeramente más alto, un zumbido de energía nerviosa. Antes de que puedas analizar la sensación, los platos del cisne y los restos del caos del pastel son retirados por completo, y una nueva oleada de sirvientes trae el siguiente plato. Si el cisne fue un espectáculo de taxidermia y el pastel una explosión de vida, este nuevo plato es una obra maestra del horror suspendido. En el centro de la mesa colocan una fuente de plata poco profunda que contiene una masa temblorosa y translúcida. Dentro de esta gelatina pálida, de un color amarillento, hay docenas de anguilas. Están enteras, o al menos en grandes trozos, suspendidas en la gelatina como especímenes en un tarro de formaldehído. Sus cuerpos grises y sinuosos están congelados en varias posturas, algunas con la boca abierta, mostrando sus diminutos dientes. La gelatina tiembla con cada vibración de la mesa, haciendo que las anguilas parezcan moverse ligeramente. Un espejismo de vida en su tumba de áspic. El olor que emana del plato es agudo y penetrante. Es el olor inconfundible del vinagre, tan fuerte que te hace arrugar la nariz. Claramente, la gelatina no es de fruta, sino de vinagre, y probablemente de las propias espinas y piel de las anguilas, hervidas para extraer la gelatina natural. Un sirviente se acerca y con una espátula de plata corta un cubo tembloroso de la masa y lo deposita en tu plato. El cubo se tambalea precariamente y la sección de Moinonce, anguila atrapada en su interior, te mira fijamente con un ojo sin vida. Este plato es un verdadero desafío. No tiene la grandeza macabra del cisne ni el caos teatral del pastel. Es simplemente repulsivo de una manera silenciosa y gelatinosa. Es como si alguien hubiera decidido convertir un foso de criaturas acuáticas en un postre y hubiera fallado miserablemente. Buscas con la mirada alguna reacción en los otros invitados y ves una galería de rostros que luchan por mantener la compostura. Una baronesa se abanica furiosamente, aunque el salón no está particularmente caluroso. Un caballero corpulento, que antes se jactaba de sus hazañas en la batalla, mira su plato con la misma expresión que tendría si le hubieran servido una rata. Este plato, aunque extremo, se basa en una tradición real. Las anguilas en gelatina eran un plato conocido, especialmente en la Inglaterra medieval y posterior, aunque normalmente se servían en porciones más pequeñas y menos visualmente confrontadoras. La idea era conservar el pescado en una época sin refrigeración.
Aquí, sin embargo, la escala y la presentación lo elevan a un nuevo nivel de prueba culinaria. Una curiosidad de la época es la teoría de los humores, un sistema médico que dominó el pensamiento europeo durante siglos. La comida se clasificaba según sus propiedades: caliente, fría, húmeda, seca, y se creía que una dieta equilibrada mantenía los humores del cuerpo en armonía. Las anguilas se consideraban húmedas y el vinagre frío y seco, por lo que, teóricamente, este plato era medicinalmente equilibrado, lo cual es una idea aterradora. Los historiadores todavía debaten si estos platos extremos eran genuinamente del gusto de la élite medieval o si su propósito era puramente performativo, demostrar que el anfitrión era tan rico que podía permitirse ingredientes caros y cocineros capaces de crear estas complejas y, a menudo, desagradables confecciones. Con el recuerdo del vino especiado todavía caliente en tu interior, coges tu tenedor. La idea de combinar esa extraña bebida con vinagre y anguila te revuelve el estómago. Pinchas el borde de la gelatina, que se resiste por un momento antes de ceder con un sonido húmedo y repugnante. La náusea ya no es una sugerencia, es una presencia creciente en la sala. Decides que tu supervivencia social no vale el tormento gástrico y dejas la anguila en gelatina prácticamente intacta, empujándola discretamente hacia un lado de tu plato. No estás solo. Al observar la mesa, ves que la gran mayoría de los invitados están haciendo lo mismo, empleando diversas tácticas para disimular su aversión. Algunos cortan la gelatina en trozos diminutos y los esparcen por el plato para que parezca que han comido más. Otros esconden trozos debajo de una hoja de perejil decorativa. Es un ballet silencioso, de repugnancia cortés. Y es en este momento cuando realmente empiezas a notar la comunicación secundaria, el lenguaje no hablado que fluye por el salón con más elocuencia que cualquier palabra pronunciada. Te conviertes en un espectador de la intriga. La baronesa que se abanicaba antes, ahora usa su abanico para ocultar la mitad inferior de su rostro, mientras le susurra algo urgentemente a su marido. Él asiente rígidamente, sus ojos fijos en el rey, quien está devorando sus anguilas con un placer casi obsceno. La sonrisa forzada se ha convertido en el accesorio estándar de la noche. Es una sonrisa que no llega a los ojos, una máscara de plástico que todos llevan puesta. La gente levanta sus copas del vino misterioso, brindando por nada en particular, simplemente como una excusa para beber y quizás adormecer sus sentidos ante el siguiente asalto culinario. Escuchas fragmentos de conversaciones. La especia, bastante audaz, dice un hombre a tu izquierda, describiendo el vino con un eufemismo heroico. Una textura interesante, murmura una dama al otro lado de la mesa sobre la anguila, su voz tensa. Nadie dice lo que realmente piensa. La honestidad es una moneda demasiado peligrosa en esta corte. El aire está cargado no solo con los olores de la comida, sino con una hipocresía tan densa que podrías cortarla con un cuchillo de pastel. Es más estresante que cualquier reunión de negocios moderna, porque aquí el fracaso no significa perder un contrato, significa el desagrado de un hombre que considera que los pájaros vivos son una guarnición aceptable. La etiqueta cortesana siempre ha sido un campo de minas. Un hecho histórico bien conocido es el concepto de sprezzatura, popularizado en el Renacimiento italiano por Baltasar de Castiglione. Era el arte de hacer que las cosas difíciles parecieran fáciles, demostrar una gracia y una indiferencia estudiadas incluso bajo una presión inmensa. Lo que estás presenciando esta noche es una clase magistral de sprezzatura. Cada noble está intentando superar a los demás en su aparente calma, en su capacidad para soportar lo bizarro, con una sonrisa imperturbable. Pero las grietas están empezando a mostrarse. Una curiosidad fascinante de la época es el lenguaje de los abanicos. En siglos posteriores, se convertiría en un sistema codificado complejo, donde la forma en que una dama sostenía o movía su abanico podía transmitir mensajes secretos. Te amo, estoy comprometida, o quizás, en el caso de esta noche, sácame de aquí, la gelatina se mueve. Los historiadores todavía debaten hasta qué punto la vida en una corte real
reprimía la individualidad en favor de la conformidad. ¿Eran estas personas simplemente actores en un escenario? ¿O había espacio para la expresión personal genuina? Esta noche, la respuesta parece clara. Son prisioneros de la etiqueta, atrapados en una obra de teatro absurda de la que no pueden escapar. Tu propia sonrisa se siente como una máscara de cera que se está derritiendo lentamente. Observas al rey, que parece estar disfrutando no tanto de la comida, sino de la actuación forzada de sus invitados. Se deleita con su incomodidad y esa es la verdad más aterradora de todas. Justo cuando la tensión social alcanza un punto casi insoportable, algo más comienza a cambiar. El sonido. La banda de músicos, ubicada en una galería elevada sobre el salón, ha estado tocando melodías agradables y discretas durante toda la noche. Pero ahora, su música empieza a transformarse. Al principio es sutil, el tempo se acelera ligeramente, el ritmo de los tambores se vuelve un poco más insistente. Te preguntas si es una orden del rey para animar el ambiente o si los músicos, que probablemente han estado bebiendo el mismo vino que los demás, están empezando a sentir sus efectos. El laudista, que antes tocaba con delicadeza, ahora rasguea las cuerdas con una fuerza que hace que el instrumento resuene de forma casi metálica. El flautista empieza a improvisar, añadiendo trinos agudos y disonantes que no parecen encajar con la melodía principal. Es como escuchar a una orquesta afinada desmoronarse lentamente en tiempo real. En cuestión de minutos, la transformación es completa. La música elegante se ha convertido en una cacofonía frenética y casi tribal. Los tambores ya no marcan un ritmo de baile cortés, sino un pulso hipnótico y acelerado que resuena en tu pecho. Las flautas chillan y los laúdes suenan como si estuvieran siendo atacados. La música ya no es un fondo agradable, se ha convertido en una fuerza intrusiva, un personaje más en este drama grotesco. Llena cada rincón del salón, subiendo de volumen, ahogando las conversaciones susurradas y obligando a todos a formar parte de su energía caótica. Algunos invitados, quizás ya afectados por el vino, empiezan a moverse al ritmo, golpeando la mesa con los dedos o moviendo la cabeza de una manera extrañamente desinhibida. Otros, sin embargo, parecen aún más alarmados, sus sonrisas forzadas ahora congeladas en una mueca de pánico, mientras la banda sonora de la noche se vuelve cada vez más demencial. Es la música que escucharías en una película justo antes de que el monstruo derribe la puerta. El papel de la música en los banquetes medievales y renacentistas era, de hecho, fundamental. No solo proporcionaba entretenimiento, sino que también estructuraba el evento, con diferentes tipos de música para anunciar cada plato o fase de la velada. Una fanfarria para la carne, una pieza suave para la fruta. Lo que está sucediendo ahora es una perversión de esa estructura, un descenso al caos sónico, una curiosidad musical de la época, aunque su existencia real es muy debatida por los académicos. Es el legendario piganino u órgano de cerdos. Se decía que era un instrumento en el que los cerdos estaban dispuestos en un corral y al presionar una tecla del teclado, un mecanismo pinchaba al cerdo correspondiente, haciéndole chillar en un tono particular. Aunque probablemente sea apócrifo, la idea de crear música a partir del caos y el malestar animal encajaría perfectamente con el tema de esta noche. Los historiadores todavía debaten si los cambios abruptos en el entretenimiento durante estos eventos eran siempre planeados por el anfitrión para manipular el estado de ánimo de los invitados o si a veces eran el resultado de una espontaneidad ebria y descontrolada. Mirando la sonrisa del rey, que parece dirigir la cacofonía con sutiles movimientos de cabeza, tienes la fuerte sospecha de que esto no es un accidente. La música discordante se enrosca alrededor de ti, aumentando tu ritmo cardíaco, haciendo que el calor del vino en tus venas se sienta más intenso. El ambiente ha pasado de ser incómodo a ser activamente hostil, y la salida de emergencia parece estar cada vez más lejos. El vino, definitivamente, es el vino. El calor que sentiste al principio ha florecido en una extraña energía que zumba bajo tu piel. No es una embriaguez normal, no te sientes somnoliento ni torpe.
Te sientes extrañamente alerta, tus sentidos agudizados, pero al mismo tiempo desconectado de la realidad. Y no estás solo. Los efectos de la misteriosa bebida del rey se están volviendo innegablemente visibles en todo el salón. El embajador estoico que se sienta a unos pocos asientos de ti, un hombre conocido por su compostura de granito, tiene un brillo febril en los ojos y gotas de sudor resbalan por sus sienes, a pesar de que el aire en el salón es fresco. De repente, suelta una carcajada estruendosa y fuera de lugar cuando un sirviente casi tropieza. Nadie más encuentra el incidente gracioso, pero él se ríe hasta que su rostro se pone rojo, ajeno a las miradas de asombro que atrae. Miras a tu alrededor y ves pequeñas escenas de desintegración social por todas partes. Una duquesa, famosa por su piedad y su comportamiento recatado, está hablando en voz muy alta con el varón a su lado. Sus gestos son amplios y teatrales. Su risa es demasiado aguda, demasiado frecuente. Un grupo de jóvenes caballeros en el otro extremo de la mesa ha empezado un juego de beber improvisado, golpeando la mesa y vitoreando con un abandono que sería más apropiado en una taberna de mala muerte que en un banquete real. La fachada de la cortesía se está agrietando y desmoronando bajo la presión de la extraña pócima del rey. Las hierbas afrodisíacas mencionadas en los rumores no parecen estar inspirando romance, sino una especie de histeria maníaca, despojando a todos de sus inhibiciones y dejando al descubierto sus impulsos más extraños. Es como si el rey hubiera decidido llevar a cabo un experimento psicológico masivo, usando a su nobleza como ratas de laboratorio. Te das cuenta de que la gente está sudando. No es solo el embajador. Un brillo húmedo cubre las frentes y los labios superiores de muchos de los invitados. El aire se siente cargado, eléctrico. Este fenómeno no es desconocido en la historia. Muchas hierbas y sustancias utilizadas en la farmacopea medieval, como la belladona, a veces llamada solano furioso, o la mandrágora, tenían potentes efectos anticolinérgicos y psicoactivos. Podían causar alucinaciones, aumento del ritmo cardíaco, enrojecimiento de la piel y un comportamiento errático y desinhibido. Una curiosidad sobre estas sustancias es que a menudo formaban parte de los llamados filtros o pociones de amor, que eran un elemento básico de la mitología y el folclore. Sin embargo, sus versiones del mundo real eran a menudo brebajes peligrosos e impredecibles que podían causar locura o la muerte con la misma facilidad que el afecto. Los historiadores todavía debaten cuál era el propósito real del rey al servir esta bebida. ¿Buscaba simplemente un lubricante social para animar una fiesta aburrida? ¿Quería orquestar una orgía, como sugerían los rumores más lascivos sobre sus hierbas afrodisíacas? ¿O era algo más siniestro, un deseo de desnudar las almas de sus cortesanos, de ver qué se escondía detrás de sus máscaras de etiqueta, simplemente por su propia y retorcida diversión? Sientes un escalofrío a pesar del calor que recorre tu cuerpo. La risa en el salón ya no suena alegre, suena desquiciada. Y la noche, te das cuenta, apenas ha comenzado. La energía maníaca en el salón, alimentada por la música discordante y el vino del rey, busca un punto de ruptura, y lo encuentra en la figura de un duque extranjero, un hombre corpulento y de rostro rojizo, que hasta ahora había estado participando en la juerga con un entusiasmo forzado. Lo has estado observando de reojo. Su risa se había vuelto demasiado estruendosa, su rostro perlado de un sudor que no tenía nada que ver con la temperatura del salón. Ahora, su color facial ha pasado de un rojo saludable a un pálido verdoso alarmante. Se lleva una mano a la boca. Sus ojos se abren con pánico. Claramente, la combinación de la anguila en gelatina, el cisne dudoso y la pócima del rey ha formado una alianza rebelde en su estómago. Intenta levantarse, quizás para buscar un retrete o simplemente para huir, pero sus piernas flaquean. Se aferra al borde de la mesa, derribando una copa de plata con un estrépito que, milagrosamente, se oye por encima del estruendo general. Toda la atención en su sección de la mesa
se centra en él. Hay un momento de silencio horrorizado en su pequeño círculo. Perder la compostura de esta manera, enfermar en un banquete real, es una humillación social del más alto nivel. El duque hace un sonido ahogado, se inclina y vomita discretamente en su servilleta de lino, un acto de desesperación por mantener un último vestigio de dignidad. El alivio en su rostro es inmediato, pero es reemplazado por una vergüenza de color carmesí. Es entonces cuando ves la eficiencia casi aterradora del personal del castillo. Antes de que el incidente pueda convertirse en un espectáculo completo, 2 sirvientes aparecen de la nada. No corren, se deslizan. Uno de ellos ayuda al duque a ponerse de pie, murmurando palabras tranquilizadoras, y lo guía firmemente pero con gentileza hacia una puerta lateral. El otro, con un movimiento rápido y practicado, retira la servilleta mancillada y la copa caída, reemplazando todo con tanta rapidez que si hubieras parpadeado, te lo habrías perdido. En menos de 10 segundos, la escena ha sido contenida. El duque ha desaparecido y la mancha en la etiqueta de la noche ha sido limpiada. La mayoría de los invitados desvían la mirada rápidamente, pretendiendo no haber visto nada. Es más seguro. Pero tú ves la mirada del rey. Ha observado toda la escena, no con ira ni con asco, sino con una curiosidad clínica, como un entomólogo viendo a un insecto retorcerse. Una pequeña sonrisa juega en sus labios. Este es el primer gran crack en la fachada de la noche, la primera víctima visible de su hospitalidad tóxica. Un hecho histórico relevante es que la inmunidad diplomática, aunque no estaba codificada como hoy, era un principio importante. Dañar o humillar a un enviado extranjero podía tener consecuencias políticas nefastas. Que el rey parezca disfrutar de la angustia de un duque visitante demuestra su desprecio por las convenciones o su inmenso poder. Una curiosidad que a menudo se malinterpreta es la del vomitorium romano. Contrariamente a la creencia popular, no eran habitaciones para vomitar y seguir comiendo, sino las pasarelas de los anfiteatros, diseñadas para que grandes multitudes pudieran vomitar o salir rápidamente. Sin embargo, la idea de la purga para continuar el festín no es del todo ficticia en la historia de la glotonería, lo que hace que la desgracia del duque sea aún más patética. Los historiadores todavía debaten si la tolerancia a la embriaguez y a tales pérdidas de control en las cortes era una señal de camaradería masculina y de excesos compartidos, o si cada desliz era cuidadosamente anotado y utilizado como arma por los rivales políticos. A juzgar por las miradas calculadoras que algunos nobles dirigen a la silla ahora vacía del duque, te inclinas por lo segundo. El banquete ahora tiene un nuevo elemento, el peligro visible. El incidente con el duque te hace desviar tu atención de los invitados y centrarla en el ejército, silencioso que se mueve entre ellos. Los sirvientes, hasta ahora, habían sido parte del decorado, figuras eficientes pero anónimas. Pero ahora los ves de verdad. Sus rostros, a la luz parpadeante de las velas, son máscaras de un agotamiento profundo y controlado. Sus libreas, aunque impecables, están ligeramente oscurecidas por el sudor en la espalda y bajo los brazos. Se mueven con una economía de movimiento que solo se aprende a través de horas interminables de trabajo. Son la maquinaria sobria que mantiene en funcionamiento esta fiesta de locura. Su danza es desesperada. Tienen que navegar por un espacio cada vez más impredecible, esquivando a nobles que gesticulan salvajemente, limpiando vino derramado antes de que manche los costosos tapices y, sobre todo, tratando de retirar los platos de comida. Te fijas en las bandejas que llevan, los restos de los platos anteriores, trozos de cisne sin comer, masas temblorosas de gelatina de anguila, carnes variadas que llevan horas. Fuera, ya no solo son poco apetitosos, están empezando a oler, y los sirvientes lo saben. Ves a uno joven dudar un segundo antes de coger una bandeja de carnes frías que ha adquirido un brillo sospechoso. Su nariz se arruga por una fracción de segundo, pero la parte más difícil de su trabajo es lidiar con el rey. El monarca insiste en que la abundancia permanezca visible. Ves al mayordomo principal, un hombre mayor con una cara llena de arrugas de preocupación, acercarse a un sirviente que,
Estaba a punto de retirar un plato de jabalí asado que claramente había visto días mejores. El mayordomo le susurra algo urgentemente. El sirviente, con una mirada de frustración apenas disimulada, vuelve a colocar el plato en la mesa. El rey quiere que el espectáculo del exceso continúe, incluso si ese exceso se está pudriendo ante los ojos de todos. La estructura de servicio de una gran casa como esta es una maravilla de la organización, un hecho histórico en sí mismo. La jerarquía, bajo las escaleras, era tan rígida como la de la nobleza de arriba, con el mayordomo o senescal en la cima, dirigiendo a los mayordomos, los pajes, los lacayos y, mucho más abajo, al personal de cocina que probablemente nunca veía el salón. Una curiosidad de la arquitectura de los castillos es que las cocinas a menudo se construían en un edificio separado o en un ala distante para minimizar el riesgo de que un incendio devastara toda la fortaleza. Esto significaba que la comida tenía que ser transportada a través de pasillos, a veces al aire libre, a través de complejas redes de pasajes de servicio y escaleras de caracol, lo que hacía que servir la comida caliente fuera un desafío logístico monumental. ¿Te imaginas a estos sirvientes corriendo por pasadizos oscuros con bandejas pesadas? Y su agotamiento actual tiene mucho más sentido. Los historiadores todavía debaten sobre la verdadera naturaleza de la lealtad de los sirvientes domésticos. Eran miembros devotos y protectores de la casa a la que servían, considerándola su familia, o funcionaban como una red de información interna, con oídos en cada conversación y ojos en cada secreto, listos para vender esa información al mejor postor. Mientras observas a un sirviente limpiar con calma un desastre causado por un varón ebrio, su rostro completamente impasible, te das cuenta de que su silencio es su mayor poder y su mayor misterio. Son los testigos silenciosos de toda esta decadencia, los únicos sobrios en una habitación llena de locura, y lo que piensan y ven podría derribar a la mitad de las personas aquí presentes. Justo cuando crees que el ambiente no puede volverse más extraño, el rey decide que es hora de más entretenimiento. La música frenética se detiene abruptamente con un chirrido final de una flauta, dejando un silencio que zumba en tus oídos. El rey se pone de pie, su rostro enrojecido por el vino y la excitación. La comida alimenta el cuerpo, la bebida enciende el espíritu, ruge, pero el alma se deleita con él. Arte. Traed al bufón. La palabra bufón evoca imágenes de un hombrecillo ágil con un gorro de cascabeles, contando chistes y haciendo piruetas. Lo que entra en el salón, sin embargo, es algo completamente diferente. No es pequeño ni ágil. Es un hombre alto y demacrado, con extremidades largas y desgarbadas, que parecen moverse de forma independiente. Su ropa es una extraña mezcla de harapos y finas sedas, como si se hubiera vestido con los restos de un baúl de disfraces. Pero lo más inquietante es su rostro. Está cubierto con una fina capa de polvo de harina blanca, y sus ojos, desprovistos de cualquier emoción, miran fijamente a la nada. No sonríe, no hace ninguna reverencia. Simplemente se para en el centro de la sala. El silencio se alarga. Los invitados se miran unos a otros, confundidos. El rey, sin embargo, está radiante, como si presentara al mejor artista del mundo. El bufón saca lentamente 3 objetos de una bolsa de tela. No son pelotas de colores ni antorchas. Son una manzana magullada, una pera medio podrida y lo que parece ser un melocotón cubierto de moho. Comienza a hacer malabares con ellos. Sus movimientos son lentos, casi hipnóticos, y carecen de la destreza o el espectáculo que uno esperaría. Es un malabarismo melancólico y torpe. De vez en cuando, atrapa una de las frutas podridas, le da un mordisco reflexivo, mastica lentamente y luego la vuelve a lanzar al aire. El sonido húmedo de su mordisco resuena en el salón silencioso. Luego, comienza a hablar, o más bien, a recitar. No son chistes ni rimas. Es un torrente de palabras sin sentido, una poesía surrealista que no sigue ninguna lógica ni ritmo. El pez plateado sueña con escaleras de madera, murmura con una voz monótona, pero la luna ha robado todas las cucharas. Los invitados están perplejos.
Algunos sueltan una risa nerviosa, sin saber si se supone que esto es divertido. Otros simplemente miran, hipnotizados por lo extraño de la actuación. Esto subvierte por completo el papel histórico del bufón de la corte. Los bufones, o locos, a menudo eran individuos muy inteligentes, cuyo papel les otorgaba una licencia única para decir la verdad al poder, criticando al rey y a los cortesanos bajo el velo del humor. Eran la válvula de seguridad de la corte. Este hombre no ofrece ingenio ni verdad, ofrece pura y desconcertante rareza. Una curiosidad de la época era la fiesta de los locos, un festival popular en el que las jerarquías sociales se invertían por un día. Se elegía a un señor del desgobierno y se celebraban misas paródicas y procesiones salvajes. Este banquete se siente cada vez más como una versión privada y siniestra de esa fiesta, con el rey como el único y eterno señor del desgobierno. Los historiadores todavía debaten la distinción entre el bufón natural, aquellos que eran valorados por alguna discapacidad física o mental, y el bufón artificial, actores y comediantes talentosos. Este bufón parece habitar un espacio intermedio e inquietante. Su actuación es tan genuinamente extraña que es imposible saber si es un genio del absurdo o simplemente un hombre profundamente perturbado. El rey se ríe a carcajadas, golpeando la mesa con el puño. Para él, esto es el culmen del entretenimiento. Para ti, es solo una capa más de surrealismo, en una noche que ya ha perdido todo contacto con la realidad. El acto del bufón termina tan abruptamente como empezó. Se detiene, hace una extraña y rígida reverencia, y se marcha, dejando tras de sí un silencio desconcertado y el leve olor a fruta podrida. Es este olor el que te hace tomar conciencia del paisaje olfativo completo del salón. Se ha transformado. El aroma inicial de la fiesta, la promesa de especias ricas, carne asada y vino dulce, ha desaparecido por completo. Lo que queda es un miasma complejo y nauseabundo, una sopa de olores que asalta tus sentidos y hace que el aire se sienta pesado y difícil de respirar. Es el olor inconfundible de la decadencia. Intentas desglosarlo, como un catador de vinos que analiza un buque particularmente horrible. La nota más alta es la acidez agria del vinagre de la gelatina de anguila, un olor que se te clava en la parte posterior de la garganta. Debajo de eso está la dulzura empalagosa y pegajosa del vino misterioso, derramado sobre los manteles y mezclado con el sudor de casi un centenar de cuerpos sobrecalentados y ansiosos. El efecto combinado es un aroma agridulce que te revuelve el estómago, pero hay una nota de fondo más profunda y siniestra que se está volviendo cada vez más fuerte. Es el olor de la carne, los platos que el rey insistió en mantener en las mesas, el jabalí, las aves, los diversos asados, han estado a temperatura ambiente durante horas. La luz de las velas, aunque bonita, genera calor. El salón, lleno de gente, es cálido. Es el ambiente perfecto para que la descomposición comience su trabajo silencioso. Ahora puedes olerlo claramente. Un olor metálico, ligeramente dulzón. El primer anuncio de que la comida ha cruzado la línea de ser un festín a ser un peligro biológico. El olor se pega a tu ropa, a tu pelo. Sientes que lo estás respirando, que se está convirtiendo en parte de ti. Para combatir olores como este, las personas adineradas de la época a menudo llevaban pomanders, que eran bolas de metal, a menudo de plata u oro, llenas de sustancias aromáticas fuertes como el ámbar gris, el almizcle o una pasta de especias. Se llevaban en la mano o se colgaban del cinturón y se sostenían cerca de la nariz en lugares concurridos para enmascarar los olores desagradables y, según la teoría del miasma, para protegerse de las enfermedades que se creía que transmitían los malos olores. Desearías desesperadamente tener uno ahora mismo. Una curiosidad sobre la gestión de olores en los castillos era la práctica de esparcir hierbas frescas por el suelo. Hierbas como la manzanilla, la lavanda o el junco dulce no solo añadían una fragancia agradable, sino que también ayudaban a absorber la suciedad y los derrames. Sin embargo,
Después de unas horas de ser pisoteadas y mezcladas con restos de comida y bebida, estas hierbas se convertían en una masa húmeda y fermentada que contribuía a su propio y único hedor. Los historiadores todavía debaten el nivel de sensibilidad olfativa de la gente en el pasado. Estaban tan acostumbrados a los olores fuertes del día a día, la falta de saneamiento, la proximidad de los animales, la higiene personal limitada, que apenas los notaban o eran tan sensibles como nosotros, pero simplemente estaban resignados a vivir en un mundo mucho más oloroso. A juzgar por las sutiles arrugas de nariz y las respiraciones superficiales que observas en los invitados a tu alrededor, al menos en aquellos que todavía tienen suficiente ingenio para notar algo, dirías que son muy conscientes. El aire en el salón se ha vuelto un enemigo. Cada respiración es un recordatorio de la podredumbre que se esconde bajo la superficie dorada de la fiesta. La decadencia ya no es solo una idea, es una presencia física que lo llena todo. Es la culminación de todo, el asalto a tus oídos por la música demencial y las risas histéricas, el asalto a tu estómago por la comida grotesca y el vino potente, y ahora, el asalto a tus fosas nasales por el aire espeso y pútrido del salón. Tu cuerpo y tu mente han llegado a su límite. Una sensación de claustrofobia se apodera de ti, una necesidad urgente y primordial de escapar, de respirar algo que no esté contaminado por el sudor, las especias y la descomposición. El zumbido del vino en tus venas se ha vuelto ansioso, tu corazón late un poco más rápido de lo normal. Tienes que salir de aquí, aunque solo sea por un momento. Te pones de pie. El movimiento parece requerir un esfuerzo hercúleo, como si te estuvieras levantando del fondo de una piscina de aire espeso. Nadie te presta atención. El salón está demasiado sumido en su propio caos. El embajador que antes se reía a carcajadas ahora discute acaloradamente con la duquesa de los gestos amplios. El grupo de caballeros jóvenes está intentando construir una torre con copas de plata. Comienzas a moverte, navegando por el campo de batalla social. Es más difícil de lo que parece. Tienes que esquivar a un sirviente que se apresura con una jarra de agua, rodear a un varón que se ha quedado dormido con la cara en el plato y pasar de lado por un estrecho hueco entre dos sillas donde dos nobles están susurrando conspiradoramente. El suelo está pegajoso en algunos lugares por el vino derramado y resbaladizo en otros por la grasa. Es como atravesar las 7 capas del infierno de un banquete. Tus ojos escanean la habitación, buscando desesperadamente una salida, no las puertas principales, que están demasiado lejos y probablemente vigiladas, sino algo más pequeño, más discreto. Y entonces la ves, una puerta de madera oscura y pesada en la pared lateral, parcialmente oculta por un tapiz que representa a un unicornio siendo capturado. No parece una entrada de servicio, parece conducir al exterior. Con un propósito renovado, te diriges hacia ella, sintiendo las miradas de nadie mientras te deslizas detrás del tapiz. La puerta no tiene cerradura, solo un pesado pestillo de hierro. Lo levantas. El sonido metálico es absorbido por el estruendo general y empujas. La puerta se abre con un gemido hacia un balcón de piedra. En el instante en que sales, el aire fresco de la noche te golpea como una bendición física. Es frío, limpio y sabe a piedra húmeda y a la distancia del río que corre debajo de los acantilados. Llenas tus pulmones con él, una y otra vez, tratando de purgar el hedor del salón. El contraste es vertiginoso. El sonido del interior se amortigua inmediatamente, convirtiéndose en un rugido sordo y distante, como el de una bestia enjaulada. Aquí fuera, el único sonido es el susurro del viento y el murmullo constante del agua muy abajo. Te apoyas en la barandilla de piedra fría, que se siente sólida y real bajo tus manos. Históricamente, los balcones y galerías de los castillos no eran solo elementos decorativos. A menudo tenían funciones defensivas, como las matacanes, que permitían a los defensores arrojar proyectiles o líquidos hirviendo sobre los atacantes de abajo. Este balcón, sin embargo, parece puramente ornamental. Una curiosidad arquitectónica relacionada es el hortus conclusus, o jardín cerrado, un pequeño espacio de paz y contemplación dentro de los muros de un castillo
o monasterio, diseñado como un escape del mundo exterior. En este momento, este pequeño balcón de piedra es tu hortus conclusus. Los historiadores todavía debaten si los momentos de soledad eran un lujo codiciado o una vulnerabilidad peligrosa en el entorno hipersocial de una corte. Ahora mismo, se siente como el lujo más grande del mundo. Por primera vez en horas, tu cabeza empieza a despejarse, aunque solo sea un poco. Apoyado en la barandilla de piedra fría, te giras y miras de nuevo hacia el interior del salón a través de la puerta que dejaste entreabierta. La distancia y el marco de la puerta te proporcionan una nueva perspectiva, una que es a la vez fascinante y profundamente perturbadora. Ya no estás inmerso en el caos, eres un espectador. La escena en el interior ya no es una serie de eventos individuales, sino un único y vasto cuadro viviente. Es una obra maestra del grotesco, una pintura de Hieronymus Bosch o Peter Bruegel cobrando vida ante tus ojos. El sonido amortiguado que llega hasta ti es el murmullo de fondo perfecto para esta obra de arte de la locura humana. Desde aquí, puedes apreciar la composición general del desastre. En el centro, las largas mesas son un paisaje de devastación, con manteles manchados, copas volcadas y los restos de comida formando extrañas naturalezas muertas. Figuras humanas se esparcen por este paisaje. Algunos están desplomados sobre la mesa, dormidos o enfermos. Otros gesticulan salvajemente en acaloradas discusiones sobre nada. Un pequeño grupo intenta bailar en un rincón, aunque la música ha cesado, moviéndose con una torpeza ebria al ritmo de algún pulso interno. Tu mirada recorre los detalles, cada uno un pequeño drama en sí mismo. Ves a la condesa, antes tan altiva, intentando con gran dificultad volver a colocar una naranja en una pirámide de fruta que se ha derrumbado. Ves al caballero, que antes se jactaba de su destreza, ahora sentado en el suelo, llorando en silencio mientras un sirviente intenta limpiar una mancha de vino de su jubón. El conjunto es hipnótico. Es una representación perfecta de la gula, la ira, la pereza y la desesperación. Un hecho histórico del arte es que pintores como el mencionado Bruegel el Viejo se especializaron en escenas panorámicas abarrotadas de gente, a menudo campesinos, en bodas o festivales. Sus cuadros, como La boda campesina o La lucha entre Don Carnal y Doña Cuaresma, son famosos por su energía caótica y su aguda observación de la naturaleza humana. Lo que estás viendo es una versión aristocrática de una de esas pinturas, pero con un toque de malevolencia deliberada. Una curiosidad artística que viene a la mente es el tableau vivant o cuadro viviente, una forma de entretenimiento popular siglos más tarde, en la que personas disfrazadas recreaban una pintura o escena famosa, permaneciendo inmóviles para el deleite de los espectadores. El banquete del rey se ha convertido en un tableau vivant no intencionado y horriblemente dinámico, una obra de arte que respira, grita y se pudre. Los historiadores del arte todavía debaten si las frecuentes representaciones de banquetes caóticos y excesivos en el arte medieval y renacentista eran principalmente una condena moral de la gula y los pecados de la carne, o si también contenían un elemento de celebración de la vida, la abundancia y la energía humana sin filtros. Observando esta escena desde tu refugio en el balcón, ¿te parece que el rey ha logrado fusionar ambas interpretaciones en una sola? Noche inolvidable. Es una condena que se deleita en aquello que condena. La distancia te da claridad, pero la claridad no trae consuelo, solo una comprensión más profunda de la escala de la locura que se ha desatado ahí dentro. Mientras tu mente procesa la escena pictórica del caos, un ligero movimiento en la sombra más profunda del balcón te sobresalta. No estás solo. Una figura emerge lentamente y reconoces a la embajadora extranjera que habías notado antes. Una mujer de mediana edad conocida por su ingenio agudo y su comportamiento imperturbable, Lady Isolde, de una casa noble del norte. Se mueve con una gracia silenciosa y en sus ojos no hay rastro de la locura inducida por el vino que afecta a los demás. Claramente, ella también ha encontrado este santuario.
Se detiene a tu lado junto a la barandilla, sin mirarte directamente, sino observando la misma escena que tú. Durante un largo momento, permanecéis en silencio, un reconocimiento tácito de vuestra cordura compartida en medio de la demencia. Un banquete memorable, ¿no es así? Dice finalmente. Su voz es un susurro bajo y controlado, teñido de una ironía tan afilada como el hielo. Mi soberano estará fascinado con mi informe. Su elección de palabras es deliberada y precisa. No dice encantado ni horrorizado, sino fascinado, la palabra perfecta para un desastre de esta magnitud. Dudo que las palabras puedan hacerle justicia. Respondes en el mismo tono bajo. Algunas cosas hay que verlas para creerlas. Ella suelta una pequeña y amarga risa, un sonido casi inaudible. Oh, lo intentaré, aunque sospecho que mi descripción sonará como el delirio de una fiebre. Esta breve conversación es como un ancla en la realidad. Saber que no eres el único que ve esta noche por lo que es. Un espectáculo grotesco, orquestado por un loco, es un alivio inmenso. La soledad de tu percepción se disipa, reemplazada por una camaradería silenciosa y sombría. El papel de las mujeres como enviadas diplomáticas en la historia era raro, pero no inexistente. Mujeres poderosas, especialmente viudas nobles o regentes que gobernaban en nombre de sus hijos, a menudo ejercían un poder diplomático considerable, utilizando redes de contactos y una perspicacia social que a sus homólogos masculinos a veces les faltaba. Lady Isolde es claramente una de estas mujeres formidables. Me pregunto, ¿qué pretendía conseguir con ese vino? Dice ella, más para sí misma que para ti. No es un simple afrodisíaco, es un disolvente. Disuelve la cortesía, la dignidad, el autocontrol. Su análisis es escalofriantemente preciso. Una curiosidad de su profesión es el uso de cifras y códigos en la correspondencia diplomática para proteger los secretos de Estado. ¿Te imaginas a Lady Isolde intentando crear un código para cisne reemplumado o bufón que recita poesía del absurdo? Y una sonrisa fugaz cruza tu rostro. Ella lo nota. Exactamente, dice, interpretando tu pensamiento. A veces, la verdad es tan extraña que la mejor manera de ocultarla es contarla tal cual. Nadie la creería. Los historiadores todavía debaten el verdadero alcance de la influencia de las mujeres en la diplomacia de alto nivel. ¿Eran meras piezas ceremoniales, utilizadas para forjar alianzas a través del matrimonio, o eran operadoras políticas activas e influyentes por derecho propio? Observando la calma y la inteligencia analítica de Lady Isolde, no tienes ninguna duda de a qué categoría pertenece. Vuestro encuentro es breve, apenas un par de minutos fuera del tiempo, pero es un momento crucial de conexión humana. Os habéis reconocido mutuamente como supervivientes, como los únicos observadores cuerdos del colapso de un pequeño mundo. La camaradería silenciosa con Lady Isolde es un respiro, pero ambos sabéis que es temporal. No podéis permanecer en el balcón para siempre. Con una sutil inclinación de cabeza, ella te indica que va a volver a entrar, una valiente que regresa al campo de batalla. Un momento después, tú también. Respiras hondo por última vez el aire limpio de la noche y te preparas para volver a sumergirte. Empujas la pesada puerta y vuelves a entrar en el gran salón. El impacto sensorial es 10 veces peor que antes. Después de la calma y el aire fresco del exterior, el asalto de ruido, calor y hedor es abrumador. El rugido de la fiesta ha aumentado en decibelios y el olor a decadencia se ha intensificado, volviéndose más agudo y rancio. Pero el cambio más drástico está en el comportamiento de los invitados. La delgada capa de etiqueta, que ya estaba agrietada cuando te fuiste, se ha desvanecido por completo. Se ha hecho añicos, se ha pulverizado. Lo que queda es un espectáculo de libertinaje y malestar sin filtros. Ya nadie finge. La necesidad de mantener las apariencias ha sido completamente borrada por el vino y el agotamiento emocional. El salón se ha dividido en pequeños focos de caos. En una mesa, un grupo de varones ha iniciado un concurso de pulsos. Sus gruñidos de esfuerzo se suman a la cacofonía general. En otra, una dama que antes parecía el epítome de la gracia, ahora está de pie sobre su silla,
intentando recitar una balada de amor, pero solo consigue decir las mismas 2 líneas una y otra vez, cada vez más alto. La escena viola todas las normas sociales imaginables. Las leyes suntuarias, un hecho histórico en muchas sociedades medievales, eran reglas estrictas que dictaban qué podían vestir, comer y poseer las diferentes clases sociales. Estaban diseñadas para mantener el orden y la jerarquía visual. La escena que tienes ante ti es la aniquilación de ese orden. Nobles, actuando como los campesinos más rudos. La riqueza material cubierta de suciedad y desprecio. La atmósfera es la de un carnaval que ha salido terriblemente mal. Esto te recuerda a una curiosidad social llamada charivari o shibari. Era un rito popular en el que la comunidad realizaba una procesión ruidosa y burlona con cacerolas, sartenes y gritos fuera de la casa de alguien que había violado una norma social, como un viudo que se casaba demasiado pronto o un marido maltratador. Era una forma de vergüenza pública. Este banquete se ha convertido en una especie de charivari de la alta sociedad, pero lo extraño es que no hay un objetivo claro. Es como si la nobleza estuviera realizando un ritual de autohumillación masiva. Los historiadores todavía debaten cuál es el punto de inflexión exacto en el que un festín ritualizado se convierte en un motín o un disturbio. ¿Es una cantidad específica de alcohol consumido? ¿Es el fracaso total del protocolo por parte del anfitrión? ¿O es una única transgresión impactante que le da a todos permiso para abandonar sus propias restricciones? En este caso, parece ser una combinación de las 3 cosas, orquestada deliberadamente. Te quedas parado cerca de la puerta, un extraño en tu propio entorno. El salón al que entraste hace horas, un lugar de esplendor y orden, ha desaparecido. En su lugar hay una sala de anarquía, poblada por los fantasmas borrachos y desinhibidos de las personas que solían ser. El viaje de regreso a tu asiento parece un peligroso viaje a través de territorio enemigo. Mientras permaneces congelado junto a la pared, intentando procesar la escena de anarquía que se ha apoderado del salón, tu mirada es atraída, como por un imán, hacia la cabecera de la mesa, hacia el trono, hacia el rey. Él es el único punto de calma en el ojo del huracán que ha creado. No participa en la juerga, no está borracho ni descontrolado. Está sentado, ligeramente reclinado en su trono dorado, sosteniendo su copa del vino misterioso, pero apenas bebiendo. Simplemente observa. Su rostro tiene una expresión de intensa concentración y profundo deleite. Es la mirada de un artista que da un paso atrás para admirar su obra maestra. Es el director de orquesta, escuchando el crescendo final de su sinfonía. Y entonces, como si sintiera tu mirada, levanta la cabeza y sus ojos se encuentran con los tuyos a través de la sala, abarrotada y caótica. El tiempo parece detenerse por un segundo. No hay sorpresa en su mirada, no hay confusión. Lo que ves en sus ojos es un reconocimiento escalofriante, una inteligencia fría y triunfante. Una pequeña sonrisa se dibuja en sus labios, una sonrisa que dice, sí, tú lo entiendes, ¿verdad? En ese instante de conexión visual, la verdad final y horrible de la noche cae sobre ti con el peso de una losa de piedra. Esto no es un accidente. Esto no es una fiesta que se ha salido de control. Esto es el control. El caos es el plan. La humillación, la pérdida de la dignidad, la desintegración de la etiqueta, todo ha sido deliberado. Cada plato grotesco, cada nota discordante de la música, cada gota de ese vino que disuelve la voluntad, ha sido una herramienta cuidadosamente seleccionada para lograr este resultado exacto. Quería derribarlos a todos, despojarlos de sus máscaras de nobleza y poder, y ver qué quedaba debajo. Es una demostración de poder tan absoluta que resulta casi incomprensible. No necesita demostrar su poder con ejércitos o ejecuciones. Lo demuestra deconstruyendo las almas de su propia corte para su entretenimiento. El concepto histórico del cuerpo político sostenía que el Estado era un cuerpo y el rey su cabeza. La salud y la estabilidad del rey se reflejaban directamente en la salud y la estabilidad del reino.
Este rey ha invertido esa idea. Demuestra la salud y la estabilidad de su propio poder absoluto al orquestar la enfermedad y la inestabilidad de su cuerpo político. Una curiosidad literaria de la época es el género de la literatura de los necios, cuyo ejemplo más famoso es La nave de los necios, de Sebastian Brandt. En estas obras satíricas, se reunía a personajes que representaban los diversos vicios y locuras de la sociedad y se los enviaba en un viaje metafórico. El rey no ha escrito un libro, ha creado una nave de los necios viviente en su propio salón, y él es el único capitán cuerdo a bordo. Los historiadores todavía debaten la psicología de los tiranos notorios de la historia, como los emperadores romanos Calígula o Nerón. Sus actos de crueldad extravagante y su comportamiento errático eran el resultado de una enfermedad mental genuina o eran demostraciones calculadas de un poder absoluto, diseñadas para probar a todos que estaban por encima de cualquier ley humana, divina o moral. Mirando a los ojos del rey, te convences de que es la segunda opción. Es la lógica aterradora de un hombre que, al no tener a nadie por encima de él, decide jugar a ser Dios con las vidas y las almas de los que están por debajo. El contacto visual se rompe. Él vuelve su atención a su obra, pero el escalofrío de esa comprensión se queda contigo, más frío que el aire de la noche en el balcón. Ya no eres un invitado, eres parte de un experimento. Con la revelación del propósito del rey ardiendo en tu mente, tu percepción de los invitados cambia drásticamente. Ya no los ves como tus pares, como nobles y damas, atrapados en una noche extraña. Ahora los ves como él los ve, como especímenes en su laboratorio de la naturaleza humana, despojados de sus capas protectoras y mostrando su núcleo más vulnerable. El banquete se ha convertido en un crisol, y el vino y el estrés han quemado las máscaras sociales, revelando los rostros verdaderos que se escondían debajo. Empiezas a catalogar las transformaciones con una fascinación casi clínica. El orgulloso Sir Cailan, el caballero que ganó el último torneo y cuya jactancia sobre su propio valor era legendaria, está ahora acurrucado en un rincón. No está herido, pero llora desconsoladamente porque alguien ha pisado su capa nueva. Su famoso orgullo se ha revelado como una vanidad infantil y frágil. Tu mirada se posa en Lord Valerius, un comerciante inmensamente rico que compró su título y siempre se esfuerza por mostrar una dignidad y generosidad aristocráticas. Ahora, con los ojos vidriosos y movimientos torpes, está intentando discretamente meter un candelabro de plata maciza en el forro de su túnica. La avaricia, el instinto mercantil que siempre intentó ocultar bajo un barniz de nobleza, ha salido a la superficie en su forma más cruda y patética. Y allí, Lady Elara, la esposa del piadoso varón, conocida por su devoción y sus obras de caridad, se ríe a carcajadas, una risa histérica y sin aliento, mientras señala la fruta podrida que el bufón dejó en el suelo. Su risa es salvaje, liberada, como si toda una vida de decoro reprimido hubiera encontrado finalmente una válvula de escape en el espectáculo más tonto. Estás presenciando una encarnación viva de los 7 pecados capitales, un concepto teológico fundamental en la época medieval. La gula es evidente en todas partes. La ira estalla en discusiones sin sentido. La pereza se ve en los cuerpos desplomados sobre las mesas. La envidia en las miradas furtivas. La lujuria en los abrazos torpes y desinhibidos. La avaricia en el bolsillo de Lord Valerius. Y el orgullo en las lágrimas de Sir Cailan. La escena tiene la energía macabra de una danse macabre, o danza de la muerte, un motivo artístico muy popular en la Baja Edad Media. En estas imágenes, la muerte, representada como un esqueleto, lidera a personas de todas las clases sociales, papas, emperadores, caballeros, campesinos, en una danza hacia la tumba. Era un recordatorio sombrío de que la muerte iguala a todos. Este banquete se ha convertido en una especie de danza de la vida, donde no es la muerte la que iguala a sí todos, sino el vino del rey, que los despoja de sus rangos y roles, y los reduce a sus impulsos más básicos. Una curiosidad de estas representaciones de la danse macabre
es que a menudo se pintaban en los muros de los cementerios o iglesias, sirviendo como una advertencia moral pública. El rey ha pintado su propia versión privada en las paredes de su salón, usando a su corte como pigmento. Los historiadores todavía debaten si la estricta etiqueta social de las cortes medievales y renacentistas era una herramienta genuina para fomentar la civilidad y el comportamiento refinado, o si era simplemente una fina y frágil chapa que apenas contenía la naturaleza humana más básica, siempre lista para romperse bajo la más mínima presión. Esta noche, el rey te ha dado una respuesta definitiva y aterradora a esa pregunta. La chapa no solo se ha roto, ha sido disuelta químicamente. La revelación de la intencionalidad del rey cambia todo. El deseo de escapar ya no es una simple ansia de aire. Fresco, es un instinto de supervivencia. Tienes que salir de este laboratorio humano antes de que el experimentador decida que la fase de observación ha terminado. Ignorando las puertas laterales y los balcones, que solo ofrecen un respiro temporal, fijas tu objetivo en la única salida verdadera, las enormes puertas principales al final del salón. Es un viaje peligroso a través del territorio de la locura. Tienes que pasar junto al varón que ahora intenta, sin éxito, hacer malabares con 3 manzanas, afortunadamente no podridas. Tienes que esquivar un charco de lo que esperas que sea vino. Cada paso es deliberado. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, llegas a las imponentes puertas de roble y hierro. Están cerradas, lo cual es de esperar. Buscas el pesado tirador de anilla y tiras. No se mueve. Empujas. Nada. Es entonces cuando tus ojos bajan y ves la barra de hierro macizo, tan gruesa como tu brazo, encajada en los soportes de piedra a ambos lados, atrancando las puertas desde dentro. Un escalofrío recorre tu espalda, un frío que no tiene nada que ver con la temperatura de la noche. Estás atrapado. No es una sugerencia, no es una cuestión de etiqueta, es un hecho físico y brutal. Buscas a los guardias que estaban apostados aquí cuando llegaste, pero no están, o se han ido, o son parte de la masa de cuerpos que ensucian el salón. Esto no es una fiesta de la que no puedes irte, es una jaula. El rey no solo ha invitado a su corte a un banquete, los ha encarcelado. La fortaleza, un símbolo de protección contra los enemigos externos, se ha convertido en la herramienta de la tiranía interna. Históricamente, las puertas de los castillos eran el punto más fuerte y más débil. Eran estructuras complejas con rastrillos, matacanes y múltiples capas de madera y hierro, diseñadas para resistir un asedio. La ironía de usar esta maquinaria defensiva para mantener a los invitados dentro no se te escapa. Tu corazón, que ya latía con fuerza por el vino y la adrenalina, ahora martillea con un pánico genuino. Te alejas de las puertas, intentando parecer casual, aunque tu mente está acelerada. ¿Qué significa esto? ¿Es temporal? ¿O el rey tiene algo más planeado para sus cautivos? Te viene a la mente el concepto histórico de santuario, el derecho de una persona que huye a encontrar refugio en una iglesia, un lugar sagrado del que no podía ser sacado por la fuerza. Aquí, el rey ha creado un santuario inverso, un espacio profano del que es imposible escapar. El salón entero es ahora una trampa mortal dorada. Los historiadores todavía debaten con qué frecuencia los monarcas astutos o paranoicos utilizaban los eventos sociales como una forma de detención masiva. Invitar a todos tus rivales potenciales a un festín o una celebración para luego cerrar las puertas y neutralizarlos de una sola vez es una táctica maquiavélica y aterradoramente eficiente. Miras a tu alrededor a los nobles borrachos, enfermos y despojados de su dignidad. Ya están neutralizados. Quizás este es el único objetivo. No matarlos, sino romperlos. Pero la barra de hierro en esa puerta sugiere que la noche aún no ha terminado. La sensación de ser un observador se ha evaporado, reemplazada por la cruda realidad de ser un prisionero. Atrapado. La palabra resuena en tu mente. No hay salida. La única opción es existir dentro de esta pesadilla hasta que su arquitecto decida que ha terminado. Con esta sombría aceptación, comienzas a caminar sin rumbo por el salón. No para llegar a ningún sitio, sino simplemente para moverte, para no quedarte quieto
y dejar que el pánico te consuma. Este paseo te convierte en un cronista de los restos del naufragio. Es una lenta travesía por un campo de batalla después de que la lucha haya terminado. El suelo, bajo tus pies, es un mosaico pegajoso de vino derramado, grasa de carne, migas de pastel y algo que parece ser la gelatina de anguila, pisoteada hasta convertirse en una mancha translúcida. Tienes que tener cuidado donde pisas para no resbalar o tropezar con un hueso de ave roído, o peor aún, con uno de los nobles caídos. La escena está llena de pequeños dramas de decadencia. Ves a Lady Anneliese, una joven conocida por su vanidad y sus vestidos importados, ahora profundamente dormida con la cabeza sobre la mesa, un hilo de baba colgando de sus labios y mezclándose con un charco de vino tinto en su mejilla. Su exquisito vestido de seda azul está arrugado y manchado, una ruina de lo que fue. Cerca de ella, un famoso caballero, Sir Gideon el Valiente, está roncando ruidosamente en el suelo, usando un tapiz que ha arrancado de la pared como una manta improvisada. Su espada ceremonial está a su lado, tan inútil como su reputación en este momento. La pura cantidad de desperdicio es asombrosa, un hecho que los predicadores y moralistas de la época a menudo condenaban. Ver tanta riqueza, comida, bebida, telas finas, tratada con tanto desprecio, se consideraba un pecado de orgullo y gula. Estás caminando a través de la evidencia de un pecado masivo. Pasas junto a una mesa y notas un plato de plata maciza en el suelo, con restos de comida todavía pegados a él. Te agachas y lo recoges. Su peso es considerable. A pocos metros ves un trencherman, la rodaja de pan duro que históricamente se usaba como plato y que luego se daba a los pobres. La curiosidad es que alguien ha descartado la plata con la misma indiferencia con la que habría descartado el pan. En esta sala, el valor ha perdido todo su significado. Los historiadores todavía debaten el valor percibido de los objetos cotidianos en las cortes más ricas. Un candelabro de plata o un plato fino se consideraban tesoros que debían ser cuidadosamente guardados, o eran simplemente objetos utilitarios y fácilmente reemplazables para una élite cuyo nivel de riqueza es casi inimaginable para nosotros. A juzgar por la escena, la respuesta es la segunda. El aire sigue siendo espeso, pero ahora el olor a descomposición se mezcla con el olor agrio del sueño ebrio y el sudor rancio. Eres una de las pocas almas conscientes que quedan, un fantasma que vaga por su propio mausoleo. Cada paso es un recordatorio de lo rápido que la opulencia puede convertirse en basura y lo rápido que las personas poderosas pueden ser reducidas a simples cuerpos inconscientes en el suelo. Justo cuando la desesperación y el agotamiento amenazan con vencerte, notas un cambio en la calidad de la luz. Miras hacia las altas ventanas ojivales que se alinean en Mont Seminoso, la pared este del salón. El negro profundo del exterior está dando paso a un azul índigo pálido. El amanecer está llegando. Lentamente, los primeros rayos de sol atraviesan el horizonte y se filtran a través de los elaborados vitrales. El efecto es instantáneo y extrañamente hermoso. Haces de luz coloreada, rojo rubí, azul zafiro, verde esmeralda y oro topacio atraviesan la penumbra del salón, proyectando patrones vibrantes sobre la escena de la devastación. Un rayo de luz azul cae sobre el rostro dormido de Lady Anneliese, dándole un aspecto fantasmal y sereno. Un haz rojo sangre atraviesa un charco de vino derramado, haciéndolo brillar como si estuviera recién vertido. Por un momento, la escena se transforma en una obra de arte surrealista y silenciosa. La luz divina, que en las catedrales iluminaba escenas de santos y mártires, aquí ilumina una bacanal profana. Pero esta belleza es una trampa. A medida que el sol se eleva más, la luz se vuelve más fuerte, más blanca, más honesta. La suave luz de las velas, que había ocultado tantos pecados durante la noche, es vencida por la claridad implacable de la mañana. Y esta nueva luz es cruel. Revela todo lo que la oscuridad había disimulado. Ves la suciedad incrustada en las esquinas, las manchas en la ropa que antes no eran visibles.
el brillo enfermizo de la piel de los que están a punto de despertar a una resaca monumental, la comida que quedaba en las mesas, que bajo la luz de las velas parecía simplemente poco apetitosa, ahora se revela en todo su esplendor pútrido. Moscas, atraídas por el olor, ya han comenzado a zumbar sobre un asado de cerdo. La magia de la noche se ha evaporado, dejando solo la sórdida y patética realidad de la mañana siguiente. La luz del amanecer actúa como un juez, exponiendo la verdad sin piedad. Una curiosidad de la percepción es la llamada hora azul, ese breve periodo antes del amanecer cuando la luz es suave, difusa y tiene una cualidad mágica. Lo que estás presenciando es el final violento de la hora azul, el momento en que la claridad del día borra toda la ambigüedad y el misterio. Los historiadores del arte todavía debaten el impacto psicológico que la luz coloreada de los vitrales tenía en la mente medieval. ¿Estaba diseñada puramente para inspirar asombro y reverencia religiosa? ¿O podía también, en ciertos contextos, crear una sensación de desorientación, de estar en un mundo que no era del todo real? Anoche, la luz de las velas y el vino te transportaron a un mundo de locura. Ahora, la luz del sol te ha traído de vuelta a la realidad, y es una realidad sucia y miserable. Los primeros gemidos de los invitados que despiertan comienzan a llenar el aire. Son sonidos de dolor, de confusión, de náuseas. El amanecer no ha traído la salvación, solo una conciencia más aguda del infierno en el que se encuentran. El sol ya está bien alto en el cielo, inundando el salón con una luz que no deja nada a la imaginación. Los invitados están empezando a moverse, a levantarse con la rigidez de los cuerpos que han dormido en el suelo. Sus rostros son una mezcla de confusión, dolor de cabeza y una vergüenza que empieza a aflorar a medida que recuerdan fragmentos de la noche anterior. El aire está lleno de gemidos y susurros de ¿qué ha pasado? Y entonces, un sonido agudo y claro resuena en toda la sala, cortando el murmullo de miseria. Es el rey, de pie junto a su trono, golpeando una pequeña campana de plata. Está perfectamente vestido, su túnica sin una arruga, su corona recta. No parece haber dormido en absoluto. Parece fresco, revitalizado, como si se hubiera alimentado de la energía caótica de la noche. Todos los que están conscientes se giran para mirarlo, sus movimientos lentos y doloridos. Nobles, amigos, leales súbditos, comienza el rey. Su voz resuena con una fuerza y una claridad que contrastan brutalmente con el estado de su audiencia. Contemplad el amanecer de un nuevo día y contemplad los restos de una noche gloriosa. Su brazo se extiende, abarcando la escena de la devastación como si fuera un trofeo. Anoche no celebramos un simple banquete, celebramos la fuerza de nuestro espíritu, la profundidad de nuestra resistencia, la esencia de lo que nos hace grandes. Su discurso es tan completamente delirante, tan desconectado de la nauseabunda realidad que lo rodea, que te sientes atrapado en un sueño febril. ¿Visteis la pasión? El fuego, la honestidad. Anoche, dejamos de lado las frías máscaras de la etiqueta y nos mostramos como somos, vibrantes, poderosos, vivos. Algunos nobles, en un intento desesperado por recuperar el favor, intentan aplaudir, pero el sonido es débil y patético. La mayoría simplemente mira, demasiado enfermos o demasiado aturdidos para reaccionar. Esta proclamación es una demostración aterradora del poder de un monarca absoluto. Históricamente, la palabra hablada del rey, su proclamación pública, tenía fuerza de ley. Era una forma de moldear la realidad. Y aquí está, el rey, usando este poder no para gobernar, sino para redefinir la locura como gloria, la decadencia como fuerza. Estás presenciando la fabricación de la historia en tiempo real, una mentira tan audaz que casi exige ser creída. Es la máxima expresión del síndrome de el traje nuevo del emperador. Todos ven la verdad, la suciedad, la enfermedad, la humillación, pero el rey declara que es un triunfo y nadie, absolutamente nadie, se atreve a contradecirlo. Los historiadores todavía debaten el verdadero fundamento del poder monárquico.
Se basaba principalmente en la fuerza militar y el control económico, o en la capacidad de controlar la narrativa, de definir la realidad para sus súbditos y hacer que esa definición se mantuviera. El rey acaba de dar una clase magistral sobre lo segundo. Termina su discurso levantando su copa, recién llenada, notas, en un brindis final, por la noche que fue, y por los muchos días gloriosos que vendrán, por nosotros. Nadie brinda de vuelta. Solo se oye el silencio, roto por el gemido de un varón que vuelve a vomitar. Para el rey, esto es, sin duda, un aplauso. Tras su proclamación final, el rey contempla a su audiencia destrozada por un momento más, una mirada de satisfacción suprema en su rostro. Luego, con un gesto casual y displicente de la mano hacia las puertas principales, se da la vuelta y se retira a sus aposentos privados a través de una puerta oculta detrás de su trono, sin mirar atrás. Su espectáculo ha terminado. Durante un segundo, nadie se mueve. Luego, se oye el sonido metálico y pesado de la barra de hierro al ser retirada. Los guardias, que han aparecido como por arte de magia, abren las enormes puertas de par en par. Una ráfaga de aire fresco y limpio de la mañana entra en el salón. Un soplo de vida en una tumba. Es la señal, la liberación. Un movimiento colectivo recorre a los supervivientes. Empiezan a caminar, o más bien a tambalearse, hacia la luz. Es un éxodo de los condenados, una procesión de fantasmas, pálidos y desaliñados. Te unes a la multitud, moviéndote con la misma urgencia silenciosa. Al cruzar el umbral y salir al patio, la luz del sol de la mañana te ciega. Es brillante, cálida y absolutamente implacable. Te cubres los ojos con la mano, parpadeando contra su resplandor. El aire huele a rocío, a piedra y a los caballos de los establos cercanos. Es el olor más maravilloso que has olido en tu vida. Te apoyas contra un muro del patio, respirando profundamente, sintiendo cómo el aire, limpio, purga el hedor de tus pulmones. A tu alrededor, otros hacen lo mismo. Nadie habla. La vergüenza y el trauma compartido son un manto pesado que los silencia a todos. Ves a Lady Isolde a lo lejos, ya subiendo a su carruaje, su rostro una máscara impasible. Vuestros ojos se encuentran brevemente, un último reconocimiento silencioso. La resaca que aflige a todos es un hecho fisiológico tan antiguo como el propio alcohol, pero lo que sientes es más que eso. Es una resaca del alma. Mientras esperas a que preparen tu propio carruaje, piensas en los favores de fiesta, esa curiosidad histórica de dar a los invitados un pequeño regalo al partir como recuerdo del evento. El único favor que te llevas de este banquete es un recuerdo que intentarás borrar por el resto de tu vida y una profunda necesidad de darte el baño más largo de la historia. Finalmente, tu carruaje llega, subes, cierras la puerta y te hundes en el asiento. El agotamiento te golpea como una ola. Mientras el carruaje se aleja del castillo, echas un último vistazo por la ventana. La fortaleza se alza imponente contra el cielo azul de la mañana, sus piedras brillando bajo el sol, pareciendo tan noble y majestuosa como siempre. No hay ninguna señal externa del horror y la decadencia que contiene. Los historiadores todavía debaten el legado de los gobernantes monstruosos. Son simplemente anomalías, notas a pie de página grotescas en la historia, o sus reinados, a través de su misma brutalidad y su ruptura de las normas, a veces fuerzan cambios sociales o políticos imprevistos. No tienes respuesta para eso. Lo único que sabes es que has sobrevivido al banquete que entraría en la historia, no por su gloria, sino por su repulsiva e inolvidable decadencia. Y mientras el castillo se encoge en la distancia, haces una promesa silenciosa. Nunca, nunca volverás. Y así, el viaje de esta noche llega a su fin. La luz dura de la mañana se desvanece y la oscuridad suave y tranquila de tu habitación toma su lugar. El eco de las risas maníacas y la música discordante se apaga, reemplazado por el zumbido silencioso de tu propia casa, el ritmo constante y tranquilizador de tu propia respiración. Deja que la tensión de esa noche lejana se disuelva, como la niebla de la mañana bajo el sol. No hay banquetes grotescos aquí, ni reyes locos, ni puertas cerradas.
Solo hay la seguridad de tu espacio, la comodidad de tu cama y la promesa de un descanso pacífico. Siente el peso de tu cuerpo hundiéndose suavemente en el colchón, cada músculo liberando los últimos vestigios de la historia. El aire que respiras es limpio y fresco, lleno solo de la calma de la noche. Estás a salvo, estás protegido y estás muy lejos de cualquier castillo en los acantilados. Permite que tu mente se aleje de esas imágenes de caos y se asiente en un lugar de quietud. Piensa en el silencio del balcón, en la sensación del aire fresco de la noche, ese breve momento de paz en medio de la locura. Aférrate a esa sensación de alivio y claridad. Deja que sea tu ancla mientras te dejas llevar suavemente por las olas del sueño. La historia ha terminado, sus personajes se han desvanecido en el pasado, y ahora solo quedas tú, flotando en un espacio de tranquilidad profunda y reparadora, donde los únicos sueños que te esperan son los tuyos, serenos y apacibles.